Es un placer dirigirme a usted en este momento. Mi nombre es Samer Viña, estudiante de Derecho de la prestigiosa Universidad de Yacambú. Y en este video quiero hablar un poco, de forma sencilla y práctica, algunos conceptos esenciales sobre el derecho civil venezolano, quién es considerado persona ante la ley, qué significa tener personalidad jurídica y cómo funciona la capacidad legal y qué ocurre cuando una persona no puede ejercer plenamente sus derechos. Entonces, en parte, este podcast o este video va a hablar sobre las personas y la capacidad jurídica en el derecho civil venezolano. Gracias por su atención de antemano. Entremos en materia entonces, hablando sobre el derecho civil, el término persona. Esto no solo significa un ser humano, significa un sujeto de derecho, alguien que puede tener derechos y obligaciones ante la ley. ¿Y qué hay en cuanto a la personalidad jurídica? Bueno, se entiende que es la capacidad de ser titular de derechos y deberes. Citando el Código Civil venezolano, la personalidad comienza con el nacimiento en vida y termina con la muerte. Sin embargo, hoy por hoy, en cuanto al derecho moderno, citando a la profesora María Paz García Rubio, ella establece que hoy se reconoce que la persona es más que un ente jurídico, es un ser con dignidad y autonomía, y eso debe reflejarse en toda norma. Entonces podemos decir que la personalidad jurídica reconoce la dignidad del ser humano. Entonces, en esta lámina podemos entender que cuando nos referimos a personas, entendemos que es este sujeto de derecho. Y cuando hablamos de personas jurídicas, son esas actitudes para tener deberes y derechos también. Entonces, concluimos así que el derecho protege la vida y la dignidad humana, refiriéndonos a este punto. Bien, hablemos ahora un poco sobre la capacidad jurídica. ¿Qué es esto? Bueno, en palabras sencillas estamos hablando que es la medida de la actitud que tiene una persona para ser titular de sus derechos y, ojo, para ejercerlo. En esto tenemos dos tipos, la capacidad de goce y la capacidad de obrar. Hablando un poco sobre la capacidad de goce, este significa que la persona puede tener derechos. Claro, se explica que desde que nacemos tenemos estos derechos. Ahora bien, en cuanto a la capacidad de obrar, es la posibilidad de ejercer esos derechos. Pero esto depende de algunos factores, la edad, el estado mental, hasta el lugar donde vivimos. Poniendo un ejemplo, un niño tiene capacidad de goce, pero no necesariamente tiene capacidad de obrar, pues necesita que un adulto lo represente. Entonces, recordamos siempre que la capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción. Podemos ver en la lámina, todos tenemos esos derechos, todos luchamos por esos derechos. Ahora bien, ejercerlo va a depender mucho de factores externos que puedan permitir que podamos tener ese obrar, esa capacidad de hacer las cosas. Ahora hablando un poco sobre los regímenes de incapacidad en mayores de edad. Existen casos donde una persona adulta no puede ejercer plenamente sus derechos y el derecho establece mecanismos de protección. El primero es la interdicción por defecto intelectual grave. Esta se aplica cuando alguien tiene una discapacidad mental permanente que, digamos, le impide atender sus propios asuntos. En esto, la ley considera incapaz para actuar a la persona y por eso se le asigna un tutor. Claro, la finalidad de esto no es castigarlo, sino protegerlo. Hablando sobre este tipo. Otro caso es la interdicción por condena o a presidio. Aquí el motivo no es una enfermedad mental, sino una condena penal.
La finalidad es proteger a la sociedad y esta es durante el periodo que dure la pena a este individuo. En ambos casos, el derecho busca equilibrar la protección de la persona con el orden social. Y volvemos a la lámina. Podemos entonces entender que una interdicción por defecto intelectual, una persona que no por cualquier incapacidad mental o por cualquier factor que puede desencadenar, este puede ser hasta por un periodo de tiempo, necesita protección legal, una protección individual. Tenemos ahora la interdicción por condena o presidio, y este tiene que ver cuando una persona es excluida de la comunidad, de los factores. ¿Por qué? Porque se necesita una condena para poder defender a la sociedad de ese tipo de individuos. Por eso es que entendemos entonces que hay ciertos regímenes que se aplican según sea el caso. Entonces, podemos decir que el derecho civil venezolano reconoce a toda persona como sujeto de derecho con personalidad y capacidad jurídica. Eso sería un resumen bastante apropiado. Y es que todos tenemos capacidad de goce y la gran mayoría también tiene la capacidad de obrar. Entendimos que solo en casos excepcionales, como por enfermedad mental o por una condena penal, la ley restringe esa capacidad, sin embargo, siempre con la finalidad protectora o social, por así decirlo. Asimismo, podemos agregar que hoy día la doctrina moderna, la bioética, coincide en que el derecho debe proteger la vida y la dignidad desde esas primeras etapas. Como plantea el Observatorio de Bioética, el embrión humano es ya un ser con identidad propia y merece respeto, pues ya empiezan sus derechos. Esto lo que amplía es nuestra visión sobre quién es considerado persona. Concluyo entonces diciendo que el derecho no solo regula la vida jurídica, también protege la vida humana en toda su forma. Le agradezco su tiempo, le agradezco compartir su conocimiento y guía hacia nosotros. Se despide un servidor, esperando siempre sus comentarios y sus críticas constructivas sobre esta exposición. Muchas gracias.